Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Bien, señores, estamos de regreso. Gracias por la sintonía. Pasamos con nuestro invitado del día. Se trata del doctor Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del PLD, ex vicepresidente de la República. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a ustedes, un saludo a todos los televidentes. Lo de ex siempre es bueno para recordar que todo es pasajero, que a veces uno cree que está ahí y va a durar toda la vida. Usted fue es senador, es vicepresidente, es ministro, es miembro del ¿cómo se llama? Lo es siempre bueno recordarlo para que todo el mundo sepa que eso es pasajero. Eso es pasajero. Ahora estamos en un proceso de elecciones presidenciales, pero también congresuales. La Alianza Rescate tiene 48 horas para ver las alianzas que anunciaron y donde se componen. Al final se queda 25 provincias entre los que van aliados y 7 separados. Bueno, ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el PLD? Bueno, por sobre todo el PLD ha hecho un gran análisis. ¿Por qué si más en todos los estudios dice que más del 60% de la gente no está conforme con el gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Que esa gente que está desencantada con el gobierno no está encantada con la oposición. Y rápidamente estamos haciendo estudios de grupos focales y todo porque los políticos debemos actualizarnos y entender que a veces creemos que tenemos la verdad absoluta. Hay que escuchar qué pasa, que la gente está desencantada, a la gente le preocupa el tema de los precios de la comida, a la gente le preocupa el tema de la seguridad ciudadana, pero sin embargo no se encanta en la oposición. Y eso hay que estudiarlo y ahí estamos en este momento. Ahora, las expectativas del PLD y de las fuerzas aliadas, porque para el tema congresional, recuérdense que estamos aliados, son muy buenas, porque la gente, las elecciones presidenciales y congresuales es diferente a unas elecciones municipales. Si bien, lógicamente, las elecciones municipales te dan una indicación, la gente relaciona el gobierno central con el que tiene que ver con los servicios públicos, de salud, de educación, el que tiene que ver con política de seguridad, no así los gobiernos locales, los ayuntamientos. Por tanto, el nivel de gente que se entusiasma a votar es más en unos procesos nacionales. Eso también hay que estudiarlo. ¿Cómo es que vamos a lograr que la gente que va a ir a votar y que ahora o fue desestimulada a ir a votar o no se estimuló a ir a votar, pueda ir a votar por nosotros las ofertas de la oposición? Y en esos estudios de grupo y cosas que están haciendo, ¿cuál ha sido más o menos el resultado? Por lo que no se entusiasma por la oposición. ¿Será porque lo que ven atrás son los mismos de los 20 años pasados y el que está ahora son los que termina un periodo y quiere seguir y continuar? Eso es lo que debemos esperar, los resultados que vendrán esta semana para ver qué pasa. Ahora, lo que sí, recuérdense que hay un nivel de desencanto muy grande sobre la política, porque ahí es donde nos han inducido. No solo que los políticos, recuérdense que la generación de una percepción, así como la gente, si tomara los errores de los médicos y le cayera atrás para decir que la medicina es mala, porque hay médicos malos, han tomado las acciones malas de los políticos para decir que la política es mala. Y lógicamente mucha gente está desencantada de la política. Y ahora más, que lo que se ha puesto es que todos los políticos tenemos precios, todos nos vendemos, porque se están comprando y vendiendo en el mercado. Eso es grave, porque eso indiscutiblemente que socava los cimientos de la democracia. Yo decía, una sociedad que pierde el sentido de pertenencia colectiva, una sociedad que no se organiza ni siquiera en las juntas de vecinos para reclamar sus derechos, una sociedad donde parece que todo se vende, es una sociedad que la democracia empieza a ser cuestionada. La gente dice, ¿para qué sirve la democracia? O sea, por eso creo que esos resultados que nos darán los grupos focales son los que tenemos que hacerle caso.
porque indiscutiblemente el gobierno sacó mucho menos votos que lo que sacó en las elecciones pasadas. La percepción es de que esto no va bien. Bueno, pero si ¿qué es lo que comparamos- tenemos que hacer nosotros para entusiasmarlos? Si se compara presidenciales con municipales, si se compara municipal con municipal, sacaron más votos. Bueno, pero con un índice de votación mucho más bajo. O sea, el porcentaje parecería. Recuérdense que ahora, por el gobierno, fue a votar apenas el 22.2% del padrón electoral en general. Los que no votaron o votaron por la oposición son 77.8% del padrón. O sea que en términos, como la abstención fue tan alta, imagínense que en Santiago el 68% de la población no fue a votar, por decir, porque también había muchas políticas de desestímulo. Bueno, de pero- compra, dejarte un sobrecito en la casa para que no vayas a votar. pero no- Todo Pero ahí eso, hay bueno, dos- voy a dos- decir en general, Sí. porque la principal razón que rápidamente se actúa es que la gente está desencantada y no ve que los alcaldes son gran importancia. Por eso te digo que las elecciones nacionales tienen que ver con los servicios básicos. Pero hay un desencanto de la población en general, pero también parece haber poco encanto con los candidatos de la oposición, Bueno, o por lo menos esa es la interpretación de ese contexto. Bueno, hemos descubierto el agua tibia, eso es lo que yo acabo de decir. Lo que nosotros tenemos que analizar es por qué. Hay más del 60% dice que las cosas no van bien y que pasa que nos encantan en la oposición. Eso es lo que hay que estudiar, que es la oferta. Yo hice una propuesta, la gente espera una nueva generación política y por eso nosotros hemos hecho una oferta de Abel Martínez, joven, pero que tiene experiencia, que no tiene cola que pisarle en ningún lado, donde ha estado, ha cumplido bien las cosas, lo ha hecho bien, ha administrado un gobierno que lo encontró en Santiago en bastante malas condiciones, el gobierno de la ciudad, y lo ordenó y ejecutó políticas favorables. Doctor. Entonces, bueno, Pero nosotros el partido sigue siendo el mismo. bueno, sigue siendo el mismo partido con ideas que se van renovando. Porque ese mismo partido, recuérdese, que es el que la percepción buscó llevarlo a que los ladrones nos quedamos en el PLD, los buenos se fueron a la fuerza del pueblo y los angelitos están gobernando. Esa es la política que se quiere hacer. O sea, son los mismos los partidos. ¿Y qué es lo real? Esa es, construir una percepción es fácil, pero desmontar una realidad. La realidad es que el PLD sigue siendo la fuerza Doctor. reconocida porque 20 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con estabilidad, crecimiento económico, desarrollo, progreso, paz social, respeto a los derechos humanos, eso no se puede borrar tan fácilmente. No, pero somos todos ladrones y por eso hay que borrarlo. Eso no es así. Esa no es la realidad. Jaime, una realidad es lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana gobernó durante 20 años, ¿verdad? Aquí en la República Dominicana. Se dividen Leonel Fernández y Danilo Medina en el 2020, pierden el poder, el PLD, pero resulta que vuelve de nuevo ahora ese PLD y se compacta. ¿Por qué? Porque van en alianza, pero están los dos, aunque no se toman un café, Danilo y Leonel, pero ese PLD es el que está ofertando, que está en la oposición. Bueno, mire, la realidad es que son dos grandes fuerzas. O sea, el gobierno tener que enfrentar tener que luchar con dos frentes grandes como lo que son, más un tercero del Partido Revolucionario Dominicano, eso le será difícil. Por tanto, el escenario ahora está clarísimo que es para una segunda vuelta. El escenario de este momento, en todos los países, las elecciones se organizan en 45 días. En los países europeos son 45 días de propaganda. Aquí son mucho más. Pero lógicamente lo que se ve el escenario hoy es de que el gobierno, bueno, el partido está en primer lugar y hay otras fuerzas políticas grandes que van a tener que enfrentar, digamos, al gobierno. ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es lo que deben trazar rápidamente. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo escuchar? Por eso Abel Martínez ha salido a escuchar, ya no en grandes mítines, a escuchar los diferentes sectores para ver que no solo en los grupos focales, sino qué es lo que la gente espera de un futuro gobierno, de un presidente del Partido de la Pero Liberación doctor, Dominicana. en cualquier país del mundo,
En la práctica partidaria común, cuando hay un descalabro electoral como el que ha tenido el PLD, sin juicios de valor, sencillamente se ha desplomado el nivel de votos del PLD desde el 2020 y ahora con estas municipales. ¿No debería haber algún tipo de respuesta a lo interno del partido como una forma de generar un cambio que pueda de alguna manera conectar mejor con lo que sea que está pasando a nivel de los votantes? Eso es lo que se ha hecho, ir enriqueciendo con nuevos jóvenes. Por eso nosotros presentamos una candidatura fresca, pero nueva. Solamente se suman, pero Bueno, siguen es que estando sumar. todos. No, eso no, los otros hay que sacarlos, no. El PLD, con toda esa campaña de desprestigio, recuérdense que fue capaz de convocar en una consulta abierta a más de 500.000 personas para elegir nuestra candidatura. No, porque no hay que sacarlos. Hay gente que se sale. Cuando el gobierno que creía que estábamos muertos, y no estaba muerto, estaba de parranda, como dice el cuento, inmediatamente ahí buscó 10 expedientes más para abrir más expedientes. Y ahora está preocupado, o sea, el PLD convocó a más de 800.000 personas que fueron a votar por el PLD. Cuando, recuérdense que todos decían que estábamos en una tercera posición muy lejos. Y no es así. Pero ese partido sigue el sacó PLD. 1.800.000 el PRM y 800 y tantos mil el PLD. Bueno, PLD. pero lo que le quiero decir, pero el PRM sacó mucho menos votos que los que sacó. Fue en las mismas elecciones. Sí, pero sacó mucho menos votos que lo que sacó en el proceso antepasado, en el proceso del 20. Quiere decir que las simpatías del gobierno van reduciéndose, aunque hayan aplastado, porque ellos tuvieron la capacidad de convocar a todos sus votantes. Doctor. En la realidad, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para convocar la gente que aprecia todo lo que hizo el PLD por este país? Doctor. Y eso es lo que hay que hacer para agilizar y aceitar toda la maquinaria y sacarla a que la gente vaya a votar. ¿Qué es lo que la gente espera? Quedarse en su casa y que siga este gobierno. Si no está contento, vaya a votar y vote por el que usted crea que puede hacerlo mejor. Eso es lo que nosotros tenemos que generar como entusiasmo en la población. Doctor, parece que los ex vicepresidentes jugaron una pelota bastante caliente. Usted envió una carta al presidente Fernández proponiéndole que apoyara a Abel Martínez y la respuesta fue del doctor Rafael Alburquerque, convocando a los hijos de Bosch a reunirse en torno a Leonel Fernández. ¿Hubo alguna conversación, se consideró alguna conversación para unir los 25 candidatos a senadores y unir una fórmula presidencial y acudir juntos a las elecciones? ¿O esos fueron Bueno, de hecho hay que recordar que yo no escribí la carta como ex vicepresidente ni como miembro del comité político. Hice un análisis generacional. Bueno, visto los resultados de las elecciones, vista la actitud del gobierno y vista la pasividad de la Junta Central Electoral. Que los es bueno recordarlo. Que los ex es bueno recordarlo. Entonces, de alguna manera, sí. Lo que le quiero decir, yo cité unos ejemplos que los compañeros antiguos del Comité Central saben que yo los cité cuando Juan Bosch en el 1994. Y dije, tal vez la sociedad espera una nueva candidatura. Y lo hice en el Comité Central. Y cité a Billy Brandt, y cité a Deng Xiaoping, y cité a Ho Chi Minh también. A líderes que condujeron a su pueblo más allá de ellos, sin dejar de ser líderes, sin dejar de aportar, pero ya no estaban al frente con presidentes de sus países o cancilleres. Simplemente yo planteé una posición, porque en una parte del pueblo dominicano entendía que juntos podíamos hacer. Hoy los estrategas dicen que con dos frentes para el gobierno es difícil irse en una primera vuelta. Imposible irse en una primera vuelta. En el escenario de hoy, en términos de que los gobiernos deciden las políticas públicas y la gente no está conforme con lo que está pasando. Imposible irse. Pero en ese una primera razonamiento... vuelta. Entonces, eso es la estrategia política hoy. Pero en ese razonamiento, usted está diciendo que se consideró la posibilidad de la fórmula y se concluyó que era mejor combatir al gobierno en dos frentes. No, recuérdese. ¿O no se consideró la fórmula? Eso ellos escucharon y pusieron, y respondió muy elegante don Rafael que no. Ellos tenían una visión diferente.
Ellos tenían una visión diferente respecto a que, bueno, los que sacamos 800 y tanto deberíamos ceder a los que sacaron 500 y tanto. Bueno, esa es una posición respetable también, porque recuérdese que según tu punto de vista, bueno, cada uno organiza las cosas, los números, su conveniencia. Pero ya ese escenario pasó. Ahora tenemos que concentrarnos en cómo logramos nosotros consolidar las fuerzas para lograr, porque hay un acuerdo de hace mucho de segunda vuelta. En la segunda vuelta uno empuja al otro porque las fuerzas progresistas de alguna manera son más. Pero eso no lo demostramos en las elecciones municipales. Ni lo en las proyectan. en las elecciones municipales quedamos debajo. Ni lo proyectan las pero la gente no fue a encuestas. votar. Las encuestas tampoco proyectan esa mayoría. Ah, las encuestas, ¿cuáles son? Las encuestas mismas que colocaban al PLD allá abajo. Y que no, o sea, las encuestas ahora sí están, ahora vamos a ver las encuestas que sacan. Y las encuestas seguro que sacan es que el gobierno se va en primera vuelta y que además hay otro que sigue detrás, que no es el PLD. Eso busca condicionar el terreno. Otro. Y lo entendemos, otro, Su que no es aliado. el PLD. Bueno, aliado para la segunda vuelta y en las elecciones congresionales, pero somos fuerzas políticas diferentes. ¿Y por qué usted Esa es no la menciona realidad. el nombre de Leonel Fernández? No, porque eso, dice otro, porque el otro. en política Sí. usted no menciona los nombres de nadie, tampoco he mencionado el nombre ni del presidente de la República. Porque en realidad, cuando yo menciono a Lucifer no estoy promocionando. Doctor, pero... Al fin y al cabo, no es ese mi papel. Doctor, Ahora, lo que sí le quiero decir es, hoy el escenario es de una segunda vuelta, pero hay que fortalecer eso, porque también las fuerzas del gobierno son poderosas. ¿No es así? Se dio en la reunión del comité político una propuesta de Francisco Javier García, que propuso formalmente que llevaran como candidato presidencial a Leonel Fernández, ambos partidos, y que Abel Martínez sea candidato vicepresidencial. No, pero eso nunca se dio a conocer. No, eso nunca se propuso, rumores. ni creo que nadie en la cabeza de nadie esté eso, o sea, nunca se propuso o sea, esos son rumores que andan por ahí, supongo, para tratar de seguir creando la percepción. Recuérdense que la percepción no es que otros no arrancan, sino que Abel no arranca, porque todo está enfocado a un objetivo hace muchos años: destruir al Partido de la Liberación Dominicana, minimizarlo. No se reconoce al joven Abel Martínez, que es capaz de actuar correctamente en el escenario político, como fiscal, como presidente, como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados, como alcalde 2 veces de Santiago. Ese joven, con todas esas cualidades, con todas esas capacidades, ese no arranca, porque en el fondo esa es la política, hacia eso es que quieren llevar la percepción. Pero desbaratar la realidad es difícil. ¿Cómo han querido destruir al PLD? Doctor, y no lo pueden destruir? Pero mire una cosa, en las elecciones de febrero, el PLD sacó unos 787.000, casi 800.000 votos. La Fuerza del Pueblo sacó 520.000. Si uno lo mira en términos prácticos, posiblemente el que más creció fue la Fuerza del Pueblo respecto al PLD y al propio gobierno. El PLD no teme que en una acción presidencial el presidente Fernández le pueda quitar la segunda posición a la boleta. Mire, nosotros le tememos a que el gobierno quiera volver a hacer en las elecciones del 19 de mayo lo que hizo en esta: salir a comprar, a desestimular la participación, porque mientras más abstención hay, más crecen los votos de ellos que sí lo aseguran. A eso es que le tememos. Nosotros le tememos a la continuidad de este gobierno, que trajo un plan Giuliani y no logró mejorar la seguridad ciudadana. El pueblo debe responder: ¿estamos más seguros hoy que hace 4 años? ¿La comida está más barata hoy que hace 4 años? Los servicios de salud en los hospitales están mejores hoy que hace 4 años. Eso es lo que nosotros le tememos, la continuidad de este gobierno. Nosotros no vamos a pelear entre nosotros, no vamos a arañarnos. ¿Y cuál es la Ahora lo que estrategia? esperamos es captar el voto de todo el que no fue a votar, eso sí. ¿Y cuáles son los esfuerzos que la oposición tiene para confrontar esa disputa? Bueno, eso es lo que nosotros, primero, nuestro candidato Abel Martínez ha salido rápidamente a escuchar de nuevo a muchos sectores que de alguna manera necesitan expresarse para saber por qué no fueron a votar o cuáles son sus expectativas. Y como le dije, los grupos focales nos dirán. Ya
cada otro partido hará sus estrategias, pero todos enfocados en que la situación como está hoy no puede seguir. Bueno, se han producido durante el fin de semana algunas renuncias, diputados, regidores del Partido de la Liberación Dominicana, que es el caso de su partido, aunque se han producido también algunas renuncias en la Fuerza del Pueblo. ¿A qué obedece usted esas renuncias? Bueno, a una política deliberada que inclusive está más arriba de la actitud del gobierno. Por eso el gobierno la ejecuta, pero eso está más arriba. Desprestigiar la política, poner que todo el mundo se vende. O sea, la imagen que estamos dando, por eso he dicho, corremos riesgo grave como sociedad de que los políticos tienen presos, se venden. No sea, ya sabe, a través de un aliado, esos partiditos express, que legalizaron express en la Junta Central Electoral para eso. ¿A cuál se refiere usted? A varios. ¿A justicia social? Vuelvo a no mencionarlo para eso, pero es decir, pero yo le digo justicia social. A varios partiditos, y los que andan comprando. De ahora, Valentín, es grave. 7 alcaldías. Mi señor, es grave. Porque mucha gente de esa ya tenía como comprando con una prepago. Mucha de esa gente estaba ya vendida hace mucho. Y ellos le van a ir porque de alguna manera, si no, ya renuncio, me trataron mal, no me hicieron caso, no me dieron suficiente apoyo. Esa excusa siempre hay. Y una carta que es común que dice, le agradezco a toda la militancia, todo el tiempo que estuve ahí. Esa carta está prehecha, prefirmada, y la hicieron antes. Pero lo peor es eso. Busquen el presupuesto de la Liga Municipal Dominicana y el presupuesto de la Nación, que todos los alcaldes que se cambiaron el año pasado, en el presupuesto de este año le apareció un sustancial aumento del presupuesto. Inclusive desproporcionado en cuanto a otros que eran alcaldes o que son alcaldes del gobierno, que el aumento estuvo en un 10% y otros estuvo en el 30, 40 y hasta el 50% para aceras, contenes y ese tipo de cosas. Eso es grave. Esto es grave, porque usted está utilizando el dinero del Estado para comprar voluntades. Todo el que se va en este momento, aunque diga, no, yo ahora lo estoy pensando, lo estoy, sí, comprado, descaradamente comprado. No me salga a mí a nadie diciendo que diga, no, es que yo me desencanté. No, eso no es así. O sea, usted se había negociado anteriormente, pero a mí me da vergüenza porque ahí hay gente que es amiga mía. Doctor, que yo de verdad siempre le tuve consideración. ¿Y cómo es posible que usted haga eso? Y sus hijos, que usted no tiene hijos que mañana le pregunten, papá, ¿se refiere usted? No, en general, te estoy hablando en general. No, pero el tema de los nuevos partidos, doctor, porque creo que independientemente que no hablemos de los partidos puntualmente, pero ese es un rol de la Junta Central Electoral. ¿Entiende usted que la Junta Central Electoral fue demasiado laxa en la aprobación de esos nuevos partidos, que dicho sea de paso nos cuestan muchísimo dinero? Por lo tanto, es un tema de preocupación más allá del proceso electoral. Mire, muy preocupante el papel que jugó la Junta. Creo que la Junta a algunos le pidió demasiados requisitos y a otros como que los trató muy suave. Bastaba decir que usted estaba de acuerdo, a veces muy cercano al gobierno, y te legalizaba. Creo que debemos ser más ahí. No creo que sea una complicidad de la Junta, pero hay que ser más estricto en eso. O sea, hay que ser más igual que antes. Aquí compraban cédulas siempre, pero se escondían por allá atrás en unas casitas. Yo recuerdo una del 94, pero no hay que ir tan lejos, doctor. No, ahora, bueno, pero es lo que yo cuando yo estaba sobre la mesa, yo estaba en trabajo en mesa, porque en aquella época era candidato a senador. Entonces, en el mundo, ahora era con una carpa al frente. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a crear comité por el derecho del voto. Si usted pone una carpa frente a la Junta, frente a la dentro de votación, se la vamos a desbaratar. Y que lo sepan desde ahora. No, pero espérese. ¿Cómo es la cosa? El que ponga... Nosotros tenemos comité para la defensa del derecho al voto. Y los que... No. Nosotros, si ponen carpa frente a los centros de votación, las vamos a desbaratar. Usted está promoviendo, violencia, Jaime. La que tiene que... entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Promover la paz. No, la democracia. ¿Y qué es la democracia? La Junta Central Electoral
debe impedir eso. No lo vamos a permitir. Y que se sepa desde ya, no lo vamos a permitir. O sea, no vamos a permitir que usted ponga carpa. Bueno, pues lo grave es que la Junta se haga la desentendida. Usted sabe que eso va a promover que también haya muchas abstenciones, porque si comienzan a promoverse violencia frente a los centros de votación, pues yo no voy a votar. Pero creo que el que ha hablado de violencia es usted, yo no. Yo dije que no lo vamos a permitir. Doctor, pero ha habido... No lo vamos a permitir. Usted dijo que van a romper. No lo vamos a permitir. Imagínese usted. No lo vamos a permitir. Doctor, eso es así. pero Claramente no lo vamos a permitir. ¿Ha habido un Porque ya no diálogo con la Junta Central Electoral directo después del proceso creo que sí, se le enviaron electoral? cartas, se han mantenido cartas y creo que ha habido bastante receptividad. Pero más personal, menos papeles y más directo. No, también personal. Lo que dice, ha habido cartas, ha habido reuniones, o sea, porque al fin y al cabo, la Junta Central Electoral es la garante de la democracia. Y si la Junta permite esas cosas, como la permisividad que hubo ahora, eso no puede ser porque hasta nosotros nos sorprendieron. Porque es transparentemente que lo hacen, así como traspasan dinero del Estado a los alcaldes que se venden, con transparencia, porque no lo hacen ni siquiera escondido. ¿Y es la primera vez que ocurre eso? Bueno, la primera vez que sea tan descarado. Y si alguien... Que se lo han hecho el PLD. No, y si alguien no... El PLD hacía eso durante las elecciones. Bueno, yo nunca lo vi. Y nunca, y todo el mundo sabe que nunca he aplicado ese método ni he estado de acuerdo con eso. Si alguien lo aplicó, porque eso de decir, mire cómo la gente dice, pero el PLD compraba dirigentes, que me citen un caso de una persona electa, senador, diputado, síndico, que durante los gobiernos del PLD se pasara a nosotros. Que me lo citen un caso si hay, porque la gente aquí es muy fácil decir todos lo hacían. No, que me lo citen, cítenme un caso. Eso no es así. Doctor. Eso no es así. Doctor, escuchándolo, y asumo el criterio de que la población está muy desencantada de los partidos políticos, ¿pudiéramos pensar que estas sean las últimas elecciones en que los partidos tengan incidencia determinante sobre el destino de la elección? Bueno, mire, recuérdense que la organización social alrededor de la política son los partidos. Sería muy lamentable. Eso es lo que hay que evitar. Por eso hay que hacer grandes esfuerzos para que se fortalezca el PRM, se fortalezca el PLD, se fortalezca la Fuerza del Pueblo, se fortalezcan los partidos emergentes, porque siempre habrá interlocutores, siempre seremos capaces de sentarnos a discutir cada uno, pero los partidos políticos, donde se han destruido los partidos políticos, como en Perú, Ecuador, Bolivia, mire, lo que hay es el caos. O en Colombia o en Salvador aparecen unas figuras mesiánicas que terminan destruyendo los cimientos de la democracia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Creo que debemos cuidarlo. Por eso los honorables miembros de la Junta Central Electoral, que me merecen respeto, deben cuidar eso. Porque no puede ver que se disuelva, se relaje todo así. Pero lógicamente, ¿qué es lo que dicen? No, hombre, son los mismos políticos que se han encargado de destruir la política. No. Hay políticos que se han encargado de destruir políticas, pero la política, la mayoría hacemos política con criterio, entendiendo que la política es la única acción social colectiva capaz de transformar. Y apostamos a eso. ¿Por qué los partidos no hablan de esos temas? No, ellos hablan de esos temas, pero lógicamente tiene que seguirse hablando, porque hablan más los hechos a veces, lo que tú quieres generar como percepción. Dos ladrones son todos ladrones. Todos son iguales. Eso es lo que alguien quiere que crea, que todos somos iguales. Decía mi abuela, estamos luchando por la igualdad, pero hasta ahora todos no somos iguales. Esa es la realidad. Pero, doctor, desde el punto de vista de lo que ustedes aspiran que haga la Junta Central Electoral frente al proceso de mayo, ¿cuáles son las acciones que ustedes entienden que serían pertinentes en el marco de las competencias de la Junta Central Electoral, que por demás parece tener un cierto impasse respecto a qué es lo que le toca a ella y qué le toca a la Procuraduría Electoral? Bueno, creo que la Junta Central Electoral es el órgano que organiza y es el que debe jalar la soga para la Procuraduría de Delitos Electorales. Y es el que debe llamar a la Policía Electoral, porque la Junta Central Electoral es la jefa de la Policía Electoral. Sí. Es la que debe llamar y decir, no puede haber nada que interfiera, eso de casetas frente a los centros no puede existir vergonzosamente, eso no puede darse.
Es la Junta la que debe llamar a todo el mundo, porque la Junta tiene un nivel de credibilidad aún y eso le da esa autoridad para llamar a todo el mundo, porque no puede dejar que se le disuelva, porque si se genera caos es porque ha habido descontrol. ¿Usted cree que ha no habido debe haber descontrol. delegados políticos Sí. frente a los recintos? Porque, No, es que los delegados están dentro de la los mesa. delegados están No, dentro. Los delegados, pero son de los delegados de las no, mesas. delegados No, hay. él se refiere a las Y, carpas. Sí, pero los, son los delegados que y, proponen. pero no es lo mismo. deben Sí. tener control en el dominio de dinero fuera de ahí también. Por eso de que no, que para el pasaje que te estoy dando, eso es peligroso ahí. Eso parecía un mercado. Ahora, eso se ha ido agrandando, como usted dice, eso se ha ido agrandando en la medida en que pasan los procesos cada vez peor. Y eso hay que evitarlo, porque el problema es que nosotros los ciudadanos que creemos en la política y creemos que la política es importante como respeto, como a mí me educaron. Mi abuela no hubiese querido que fuéramos políticos profesionales, pero nunca indiferente a la política. Y yo creo que ejerzo la política para eso, porque creo que podemos avanzar desde la política. Entonces eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Y no es el problema, bueno, pero antes lo hacía. ¿Qué quiere decir? ¿Que está bien que lo hagan ahora? No, no está bien nunca. Doctor, la No, cuando Junta, quien lo haya hecho no está bien. la Junta dijo que estaba estudiando los informes de los observadores, entre ellos la OEA, la Organización de Partidos Políticos, incluso Participación Ciudadana, tocaron el tema de la compra del voto. ¿La Junta se ha reunido con los partidos? ¿Han evaluado esa realidad y cómo contrarrestar esto? Bueno, esa parte no la sé porque nuestros delegados son los que están ahí. Ahora, cuando la OEA, que son diplomáticos y muy cuidadosos a la hora de decir las cosas, planteó como un grave problema eso, es porque la situación se fue de las manos. O sea, fue grave. La Participación Ciudadana, ellos lo que dicen, no, todos lo hicieron, porque Participación Ciudadana a veces se le ve el medio fondo, se le ve el refajo, debe parecer más imparcial. No es decir que todos fueron iguales, no es verdad. No es verdad, pero no teníamos nosotros dinero para darle a la gente de la mesa nuestra, a los delegados, mucho menos para comprar a nadie. Ahora, no está bien a quien lo haga, y si ellos comprobaron que lo hicieron de mal, no debieron denunciarlo. No es un informe final, debieron constituirse en parte civil, porque si están como un órgano observador, es observar que están matando, pero no impedir que maten. La realidad es que hay que estudiar lo que la OEA dijo. La Junta Central Electoral, creo que ellos tienen la voluntad, porque a ellos no les conviene decir que hubo debilidades de la Junta Central Electoral. Y yo creo que siempre estaremos dispuestos al diálogo, a sentarnos con los delegados del gobierno y con todo, porque eso, aunque el gobierno saque beneficio ahora, no le conviene, porque el PRM aún no es un partido político estructurado, no tiene organizaciones de base en ningún lado, es el partido del gobierno. A ellos les convendría aprovechar este periodo, esta época, bueno, y cuando sea, para organizar en sus bases. ¿Por qué? Porque así es que un partido se organiza. Si se sale del poder, se va a desgranar como en 20 pedazos. Porque esa fue la diferencia entre la Unión Cívica y el PRD. Laura ha dicho La diferencia entre la Unión Cívica y el PRD en aquellos años, que el PRD, Juan Bosch lo estructuró, comité de base, comité, la Unión Cívica era un movimiento espontáneo y se disolvió. Doctor, entonces la conclusión es algo que ha dicho Laura, que el principal partido es el Estado. Bueno, La principal maquinaria La electoral. principal maquinaria electoral. de hecho es el Estado, o sea, es el gobierno, eso siempre será así, porque es los empleados públicos, todo el mundo. Pero no debería ser. Pero bueno, esa es una realidad. Y desmontarla no es tan fácil. Lo importante es que lo que sostenga al Estado sea un partido político fuerte. Bueno, porque en la medida en que hay partidos políticos fuertes, la democracia se hace fuerte. Aunque no nos guste ese partido, eso es diferente. Pero fíjese, en múltiples ocasiones la oposición ha vencido el Estado. Lo hizo en el 78, lo hizo en el 2004. En el 2000. En el 2000. En el 2000. Lo hizo en el 2020. Sí. Lo hizo en... ¿Cuál otra vez? En el 2004. Lo hizo en el 2004. Ustedes eran oposición y derrotaron al PRD. Sí, pero eso no quiere decir que sea invencible. Es una maquinaria fuerte. Ahora recuérdese cuando el presidente Balaguer en el 78 era y vamos a ganar como quiera. Y
No, Llegó un momento en que no, si no es con voto, es con botas. Si le pusieron aquello a los cositos rojos, a Laura no había nacido, unos paños rojos a la bayoneta. Le ganamos. No. Yo en esa época era del PRD, le ganamos. Pero no quiere decir que eso consolide No, pero la democracia. La democracia se consolida en la medida que los partidos políticos se fortalecen. Esa es la realidad. Sí, pero cito esos ejemplos de vencimientos desde la oposición para decirle o preguntarle que en esas coyunturas las oposiciones estaban unidas y esta vez no lo están. Mire, la realidad es que esta vez estamos, porque tenemos un acuerdo de segunda vuelta, porque el escenario es de segunda vuelta. Y ahí estamos actualizando todos nuestros cañones, digamos, pero hay que esperar también los resultados para saber qué es lo que la gente espera de la oposición. Ahora, Porque la gente no está encantada con el gobierno, pero necesita encantarse con la oposición. Ese es el reto que nosotros tenemos y para eso estamos trabajando. déjeme preguntarle esto. Esta será una de las veces que contarán como que se derrotó al Estado. Pero déjeme preguntarle esto. ¿En qué basa la oposición ese entusiasmo? Porque, por ejemplo, las encuestas que se están publicando dicen otra cosa. La oposición a veces dice que tiene números, pero nunca lo muestra. ¿Qué está pasando? Bueno, el entusiasmo nuestro basa en que dos maquinarias políticas, que la diferencia no pasa de 200.000 votos frente al gobierno, cuando hay el 77.8% del padrón electoral o votó por la oposición o no acudió a votar, tenemos un mercado grandísimo. O sea, hay un mercado electoral grande. Si el gobierno logra llevar más gente de esa, de la que llevó, ganará. Si no lo logra, perderá. Si nosotros logramos entusiasmar a una parte de ese electorado, el gobierno perderá, porque la gente no vota por el que le sube la comida. La gente no vota por el que no garantiza la seguridad ciudadana. La gente hoy va al hospital y encuentra que los servicios son pésimos en comparación con anterior. Y eso indiscutiblemente que va a favor de la oposición o a favor de los que hemos estado en el gobierno y lo hemos hecho bien. Bueno, ¿Va a seguir el PLD sin publicar encuestas? Hasta ahora no es necesario, porque las encuestas del PLD serían con poca credibilidad. Las encuestas del PLD, que sigan publicando ellos las encuestas y que se las crean. Recuérdense que las encuestas nos colocaban en terceros muy lejanos y así no es. No, pero les colocaban en las mediciones de la intención de voto presidencial. Eso no fue esa la intención. Se nos colocaban en cuanto a partido también. En cuanto a partido se nos decía que estamos en tercer lugar lejos también. Porque el objetivo es destruir al Partido de la Liberación Dominicana, que es el único que tiene una maquinaria política con presencia en cada lugar. Ese es el objetivo. Y cada vez que sacamos la cabeza nos la quieren machacar. No ¿Cuáles será son esos posible intereses? machacar. el expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, todavía con una expresión antes de concretizarse la alianza, dijo, este es una alianza rara en la que nosotros vamos a competir, pero que también vamos a enfrentarnos. Incluso está la amenaza del que quede en tercer lugar de desaparecer. En el caso de las congresuales sigue siendo un grito de guerra del PLD. Mire, hay de todo en la viña del Señor. Hay muchas aristas. Hay que recordar que por los resultados que se ven y todo lo que hay, el gobierno clasificó en primer lugar, el PRM. Ahora nosotros tenemos un periodo clasificatorio, como cuando dos equipos van a competir para clasificar. Ahora, como cada uno debe buscar votos afuera, porque si también lo que nosotros vamos a hacer es quererle sacar votos a nuestros compañeros de alianza, quitarle votos al PRD, ese no es a la Fuerza del Pueblo, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es cómo ensanchar esa base social de apoyo que hay abajo para ganarle al gobierno, porque el objetivo es sacar al PRM del poder porque no lo está haciendo bien, no porque me caigan mal, porque esa no es la política, es porque las políticas económicas no van bien, es porque la política, los servicios de salud, de todos esos servicios no van bien. Entonces, por eso el pueblo dominicano está desencantado del gobierno. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para encantarlo? Ese es el reto ahora. Bueno, vamos a ver Ese es qué el gran trae desafío. esos resultados que usted ha hablado de por qué la población no se encanta con la oposición.
frente a lo que usted acaba de decir. ¿O qué es lo que debemos hacer para encantarla? Más bien, más positiva la propuesta. Sí. Esta silla eléctrica estuvo caliente hoy. Muchas gracias, muchas gracias, a usted Jaime. y gracias a todos los televidentes. Gracias. Señores, despedimos a Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del PLD, ex vicepresidente de la República. Llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.